Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola Erika, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar sobre el impacto que puede tener una mudanza a otro país o inmigración en la vida de una pareja. Eso me parece un tema muy importante porque son muchos los que pues dejan todo, o sea, por el trabajo de la esposa o el trabajo del esposo o el trabajo del esposo o el trabajo de la esposa, dependiendo de qué núcleo matrimonial estamos hablando. Y cómo eso puede afectar la vida matrimonial. Así es que ambos, tú y tu esposo, son argentinos, ¿correcto? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Sí, somos los dos argentinos y cuando nos fuimos de Argentina ya hace 22 años. Wow, eso te iba a preguntar, que cómo tomaron esa decisión, fue algo difícil, fue por trabajo de él y te tuviste que decir, sí, ok, yo me voy contigo. Cuéntanos esa parte. Fue una propuesta de trabajo que les llegó y nos fuimos recién casados, pero cuando digo recién casados es tal cual, y mucha gente que me lee en el blog y sabe un poco más detalles, sabe que subí a este avión con el álbum de fotos de mi casamiento en mano. Wow. A ese nivel de tanta proximidad, porque cuando surgió la propuesta de un trabajo para mi flamante esposo en París, y decidimos hacerlo, había que hacerlo y había que hacerlo rápido. Y entonces era tomar la decisión muy rápido e irnos muy rápido. Entonces nos fuimos realmente con lo puesto en su momento. Y estamos hablando de una época, estamos hablando del siglo pasado y en la época previa, previa a Internet también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por eso por ahí hoy sonaría casi ridículo que uno suba con un bolso lleno de fotografías impresas, ¿no? Hoy cualquiera se lo mandaría por un Drive o algo así. Oye, Erika, ¿y estabas por casarte o ya te habías casado? Yo me estaba por casar y Ok. apuré el casamiento, vamos a Ay, decirlo sí, así, ok. porque, bueno, en su momento y justamente por este tema de las distancias, bueno, de Argentina a Francia la distancia es interesante, Sí, sí, y sí. por todo este tema de que, bueno, era otra época en la cual no teníamos esta posibilidad tecnológica de comunicarnos así Claro. inmediatamente, decidimos que era mucho más fácil apurar un poco las cosas, acelerar un poco el proceso y cambiar fechas de reservaciones, Ujú. a organizar cosas a la distancia. Estamos hablando de que la tecnología nos acortó distancias y nos trajo también alguna facilidad. ¿Se acuerdan que hoy podemos pagar por PayPal muchas cosas? Antes esto no era Sí, una sí, sí. posibilidad, por ejemplo, para Sí. pagarle a un caterer, ¿no? Like, a alguien que te sirviera la comida en un casamiento, pero sí, entonces esto fue un poco la decisión y fue un poco el disparador de nuestra vida afuera, ¿no? O sea, nos vino una propuesta Ujú. y la tomamos, que en su momento no era una propuesta especialmente muy interesante económicamente, era interesante bueno, desde lo que nos podía abrir profesionalmente y, bueno, Claro. mudarnos a Francia, y a esa edad pudimos tomar esa decisión. Sé que no es el caso de mucha gente y por eso me siento agradecida a poder haber tomado la decisión de irme con esa tranquilidad, ¿no? Con la tranquilidad de un trabajo y saber a dónde llego, ¿no es cierto? O sea, que es algo que no nos pasa a todos, eso es algo que Claro. valoro mucho. Eh, Oye, Erika, cuando eso pasó en aquel tiempo, yo no sé si ahora es igual, pero me gustaría que hablaras un poquito de, tú necesitabas para trabajar allá, él fue con la compañía y él le daban una green card o un permiso para estar en el país por cierto tiempo y después de cierto tiempo tenían que volver a ¿cómo se dice? Hacer los trámites para otra tarjeta y por ahí, o ya una vez entró en ese trabajo no tenían que preocuparse por eso.
Bueno, nos pasaron varias cosas y por esto mismo de que nos fuimos muy rápido porque había que tomar, o sea, era tomar el trabajo como venía, era para ahora ya mismo, las condiciones no fueron las ideales para mí. Él tomó una visa de trabajo y como les comentaba, y también pasaba Francia por su propio momento político, migratorio, yo me fui con una visa de estudiante, porque en principio yo no me iba con ningún trabajo y o sea, me lo había planteado también como una oportunidad para estudiar francés y después poder estudiar en la universidad ahí cursos de perfeccionamiento, ¿no? Entonces me fui con una visa de estudiante, pero una visa de estudiante cuando uno ya tiene, cuando yo ya también tenía mi graduación, digamos, ya era una licenciada, etcétera, digamos, había hecho mis estudios y trabajaba en Argentina, de golpe me vi estudiando y teniendo que cumplir horario otra vez como cuando era adolescente, porque para uno de los requisitos de la visa era aprobar los cursos, ir, por supuesto, ¿no? La presencia en los cursos, digamos, eso era la renovación de la visa en ese momento, que se hacía cada 3 meses, en esas Oh, condiciones wow. eran. Con lo cual eh, era para tomárselo bien en serio si uno iba a estudiar con este tipo de visa, y no me permitía trabajar. Eh, ¿Y ahora, sabes si ahora es igual o las cosas Fueron han cambiado? cambiando, algunas cosas fueron cambiando. La visa de estudiante, mismo en Estados Unidos, sigue siendo limitada en el tema del trabajo, y también en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares en Asia también tiene unos requisitos, ¿no? Ujú, ujú. O sea, ir a la cursada de las clases, o sea, tener la presencia y ir aprobando los exámenes, las clases, los cursos. Hay una serie de requisitos mínimos, ya sea la gente, por ejemplo, mucha gente que viene a estudiar inglés a Estados Unidos, por ejemplo, también tiene ese mínimo requisito. Y también, dependiendo cómo va cambiando la visa, algunos tienen permiso de trabajo más automático, un permiso de trabajo part-time, y otros recién lo tienen al año. Es un poco relativo a qué tipo de cursos o qué tipo de visa de estudiantes, digamos que si uno la obtiene vía una universidad o vía un colegio de idiomas, ¿no? Va dependiendo mucho de esto. Eh, Claro. Cuando no podemos venir con una visa de acompañante de, por ejemplo. Mm, Eh, por su, interesante, muy interesante. Pues yo tengo el privilegio y la suerte de ser ciudadana americana desde que nazco, desde que nací. sí, Así es que la decisión mía de venir a estudiar, como sabes, los primeros 2 años de universidad yo los hice en Europa, pero yo no necesitaba, como era ciudadana americana, por alguna razón, lo único que tuve que hacer es llenar papeles, de registrarme para las clases y no me requerían una visa o un papel así para quedarme ahí como estudiante. Ya una vez también decidí venir a California, pues igual, era solamente la aplicación de ser estudiante y ya. Eh, pero realmente cuando yo me vine a California no tenía ningún interés en quedarme aquí. O sea, ah, yo me venía a hacer mi maestría en comunicaciones y de ahí yo me iba a regresar a Puerto Rico a vivir toda mi vida. Así es que como te pasó a ti, las cosas a que veces pasan, la vida, tú planeas algo y todo cambia, todo puede cambiar y uno tiene que estar abierta a los cambios y bueno, todo el mundo te dice que uno está donde se supone que uno esté, o termina, es se supone donde uno se suponía que iba a terminar. Es un Ah, poco así, ¿no? Porque uno quiere trazar de antemano algunas cosas y a veces, bueno, tiene que tener esa flexibilidad para cambiar el rumbo. Pero en tu caso, Mari, tu esposo, que tiene nacionalidad griega, americana sí, y que sí, sí. creció en Ohio, ¿no? ¿Cómo nos puedes contar un poco cómo fue también la decisión de quedarte, con seguramente conocerlo? Sí, 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 ¿Tuvo algo sí. que ver? Sí, tuvo mucho que ver eso. Nosotros, mira, mi esposo tiene 3 años mayor que yo, así que ya cuando yo lo conocí a él, ya la estaba trabajando. Él se había mudado acá a California, al sur de California, por lo menos 1 o 2 años antes que yo. Así que ya él tenía su trabajo
Él nació y creció en Ohio y descubrió el clima de California, nena, y ya no se quiso ir más de aquí. Ya no iba más a la nieve, ya no quería más estar por allá. Así es que terminamos trabajando juntos, se creó esta amistad y sabíamos que, pues, que nos gustábamos y todo, pero todo muy profesional, como por 6 meses, y eso siempre dicen que tú te casas con tu mejor amigo, ¿no? Cuando tienes esa clase de relación. Así que yo le pedía muchos consejos a él porque era mayor, veía que tenía buena cabeza, se me parecía mucho a mi papá, ¿eh? Tenía Ah, mucha ambición, y muy buena cabeza para los negocios, así que yo sabía que en algún momento él iba a tener su propia compañía, que así fue. Eh, establecerse, sí, como sí, echar raíces seriamente, ¿no es sí, cierto? exactamente. Entonces, pues, él se quería quedar acá. Entonces, cuando ya yo terminé eh, la tesis y ya me estaba graduando, entonces tuve que tomar la decisión de quedarme acá o irme para allá. Y hablando con él, me dice, mira, Mari, tú te puedes, allá siempre, Puerto Rico siempre va a estar ahí. Tu casa, tu familia siempre va a estar ahí. ¿Por qué no te quedas un año, pruebas acá y si no te gusta, te regresas? Y así fue que hice y por supuesto, ya entonces cambié de trabajo porque me ofrecieron trabajo en otro lugar y él estaba en otro, así es que ahí empezamos a salir juntos y ya, 35 años después todavía estamos juntos. Pero bueno, a veces se habla esto de la flexibilidad que hay que tener en la pareja, ¿no? Como para poder pensar un camino juntos, y más aún si es en un lugar que no es el de ninguno de los dos, ¿no es cierto? Sí, no, Como es en el caso de ustedes, que también vinieron separados, ¿no? Digamos, cada uno con su propio proyecto y después se encontraron aquí. sí, absolutamente que sí, y él no tenía familia acá ni yo tampoco, entonces tomar esa decisión, no para en nuestra cultura, como tú sabes, somos muy apegados a nuestra familia y muchas veces la gente que se va vuelve y regresa y hace su vida cerca de los familiares y todo. Así que tomar esa decisión de dejarlo todo atrás y empezar de vuelta es bastante difícil. Así Um, es. Quiero que me hables un poquito cómo te afectó el mudarte personalmente a ti, porque está la parte personal tú de uno y después la parte del matrimonio. Entonces, y eso, van una con la otra, porque si no nos acoplamos nosotras, o nosotros, si es un hombre, ¿cómo vamos a ayudar a la pareja y cómo influye esto, impacta a la pareja, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante porque me parece que en esos acuerdos que no siempre están puestos en palabra, ¿no? Y que deberían muchas veces Ujú. para no, eh, para tener las cosas bien claras, ¿no? Como esto que comentabas que en tu propio matrimonio era, bueno, pensás volverte, quedarte un año más, ¿no es cierto? Que, o sea, en tu pareja, para empezar, ¿no? Como uno empieza con las cosas habladas lo máximo posible, ¿no? Porque cuando yo me fui de Argentina también me fui sabiendo cuáles son las condiciones, a qué me limitaba mi visado, ya que no me limitaba, digamos, esto me ayudó, y hablarlo abiertamente me ayudó también para decir, bueno, este es el momento en el cual yo estoy capacitándome, estoy haciendo formación, estudiaré primero el francés para poder acceder a buenos cursos que son los que me interesan en las universidades francesas a un nivel universitario y no hablar solamente un francés muy coloquial y de la calle, ¿no? Claro, Y claro. entonces esa era mi inversión, eso implicaba que, por ejemplo, no iba a estar trayendo dinero a la casa, Ujú. y que parte de este gran contrato de pareja tenía que ver con quién trabajaba y estaba trayendo el dinero y apoyando a la familia, que en ese momento éramos dos, y mi situación de aceptarme, y era la primera vez que yo no trabajaba y no generaba mis propios ingresos, y eso para mí lo tuve que empezar a aceptar primero internamente, Ujú. porque siempre fui muy independiente en ese sentido, mismo viviendo con mis padres, siempre tuve mis trabajos de babysitter,